Bueno, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula El tenista y su imagen entre sponsors y marca personal. Este ciclo pertenece a las narrativas en el deporte y su relato audiovisual. En el día de hoy recibimos a Juan Martín Stewart, entrenador de tenis y de pádel, certificado nivel 1, y contamos con la coordinación de Andrea Stewart, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación. Martín, tenista y entrenador de destacada trayectoria tanto en el tenis como en el pádel, compartirá su visión sobre la importancia de los formatos audiovisuales en el mundo del deporte, destacando cómo los tenistas hoy en día utilizan videos, transmisiones en vivo y otras herramientas visuales para conectar con sus seguidores en redes sociales, crear contenido atractivo para marcas y generar visibilidad. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Andrea y Martín, podemos comenzar. Bienvenidos. Bueno, muchas Gracias. gracias. Gracias, Ale, por la presentación. Bienvenido, Martín. Gracias por estar acá. Obviamente, a todos los que están presentes, es familia, desde ya. Obviamente, no todos pueden compartir ese apellido. Pero bueno, no está por ser familia, sino por ser por tener mucho para contarnos hoy en este programa, en esta emisión, y por toda su trayectoria, como contaba Ale recién presentando, en el mundo del tenis, también hoy incursionando en el mundo del pádel y su gran expertise en el ámbito. Martín, gracias por estar acá. Bienvenido, bienvenido a este encuentro. Andy, gracias a ustedes. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, tal cual. Antes de arrancar con el tema que nos aborda hoy, quiero hacer una breve introducción, y esto lo voy a leer porque no podría decirlo si no, de quién es Martín, ¿no? ¿Quién es Martín en el mundo del deporte? Bueno, entre todos los logros, aparte de ser entrenador de tenis y pádel, como citó Alejandro, em, tú tienes logros deportivos como ser Copa Davis, representó a Ecuador en el 2002. Ranking Junior, vos corregime si vengo mal, ¿no? Ranking Junior alcanzó el puesto 31 en individuales, 25 en dobles a nivel mundial, clasificado número 1 en Ecuador en todas las categorías juveniles, U10, U18, compartió en Wimbledon y Roland Garros en torneos juveniles, Campeonato Mundial de Padel Senior, puesto 16 2024, reciente, torneo NCAA, primer jugador en la historia de GSU en clasificar al campeonato individual de la NCAA. Capitán del equipo de tenis masculino en GSU 2005-2007, capitán del equipo de tenis de Ecuador en los Juegos Olímpicos Sudamericanos de Brasil. Y acá quedo porque si no voy a pasarme todo el programa hablando de tu trayectoria. Todo esto es así, ¿no? Correcto. ¿Bien? Bien. Y así lo dice Bueno, la hoja. así lo dice el papel y le vamos a creer porque es bastante certero. Bueno, Martín, arrancando por esto, que tienes una trayectoria increíble desde tenis, ¿en qué momento empezaste a jugar al tenis? Empecé a los 6, 7 años. Me pusieron, papá, mamá iban al club y me pusieron en la academia como para que yo pase el tiempo mientras ellos disfrutaban del club. Y creo que le agarré bastante rápido, me gustó, entonces ahí empezó ya mi carrera tenística, por así decirlo. Y la verdad que, bueno, ha sido una vida llena de tenis y ahora también metido en el pádel, pero una vida hermosa con deporte, viajando, viviendo en otros países, conociendo mucha gente. eh, Así que sí, aquí estamos para conversar de cómo también ha cambiado el ámbito deportivo con todo esto de lo que es redes sociales y la televisión y media, etcétera. Claro, porque cuando vos empezaste, redes sociales era impensado, internet no existía. ¿Cómo era en ese momento para llegar a lo que llegamos ahora, ¿no? ¿Cómo era? ¿Vos te convocaban a un partido de tenis? ¿Cómo lograbas los auspiciantes? ¿Quién los solventaba? ¿Cómo funcionaba esto? Sí, obviamente antes era mucho más complejo. Yo me acuerdo que el internet recién salió cuando yo estaba yéndome a la universidad a los 19 años. Eh, y todo era en persona, tenías que hacer acercamientos para tener un auspicio. eh, y en el tenis lo interesante es, tú tienes ciertos límites para poner publicidad en tu ropa.
Entonces, por ejemplo, en la camiseta tienes un espacio en el pecho, dos en la manga, tienen que ser cierta medida, en el short no puedes poner nada, entonces tenías que ser muy selectivo con tus auspiciantes, porque por ahí podías tener dos o tres, eh, y tenías que tramitar bien en cómo te iba a ayudar ese auspicio. Obviamente no es como hoy en día que por ahí ya no tenías espacio y dices, ¿sabes qué? Auspíciame, yo te hago una publicidad en redes cada semana, te hago una mención en Instagram, en Twitter, lo que sea. No había eso. Entonces, eh, era más complejo porque tú te convertías, digamos, en una valla publicitaria, pero sumamente limitada. Y, y también en esa época viajar, bueno, uno puede debatir, pero viajar había menos opciones de viaje en un tema global, entonces era sumamente caro, eh, había menos torneos que hoy en día, entonces sí era un tema un poco más complejo y más difícil en el ámbito económico. ¿Y cómo se llegaba a los auspiciantes? ¿Los auspiciantes llegaban a vos o vos, tu club, salían a buscar auspiciantes para pagar los torneos? ¿Cómo funcionaba? De parte y parte, pero más que nada uno tenía que hacer la gestión. Entonces, te doy un ejemplo. Yo fui y busqué un auspicio de aerolíneas, que en su momento era TAME, era una aerolínea ecuatoriana que ya no existe. Y fui porque, claro, si uno viaja mucho, dices, por último, que me paguen todos los pasajes del año. Entonces yo tenía un auspicio con ellos. De ahí me acuerdo que tenía una telefónica que tampoco existe ya, que sería como Claro o Movistar o algo así, que daban ciertas comodidades económicas. Y también tenía un auspicio muy fuerte que se llama Marathon, que todavía existe, que es una tienda deportiva que básicamente me daban todo, me daban ropa, zapatos, raquetas, cuerdas, encordados. Eh, entonces, en ese entonces, hoy también, pero en ese entonces se manejaba un poco menos del tema de dinero y más el tema de qué te podían ofrecer en producto. Entonces, pero uno tenía que hacer la gestión, era bastante complejo porque el tema de publicidad no es como hoy en día que lo ves en cada esquina, no solo físicamente en las calles, sino en tu celular, entras a YouTube y te sale publicidad, entras a Snapchat y te sale publicidad. Entonces, no había tanto ese mercado como lo hay hoy en día. ¿Y cómo es hoy en día? ¿Cómo lo ves? Entiendo que las camisetas siguen teniendo la misma reglamentación de cantidad de logos y lo que comentabas. Sí, 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 si tú ves los tenistas, hay muy pocos con auspicios. Por ejemplo, Alcaraz juega sin mangas, no tiene ningún auspicio en la camiseta, él solo usa Nike. Djokovic tiene uno o dos auspicios en sus mangas. Eh, es sumamente limitado en comparación con el pádel, que las camisetas parecen una valla publicitaria. Obviamente los pros tienen por ahí unos cuatro o cinco auspiciantes, pero si tú ya ves a un nivel un poquito más abajo. Igual profesionales, ahí tienen como 80 auspiciantes. O sea, nosotros cuando fuimos a Panamericanos, igual por ahí había 6 7 marcas en la camiseta. Entonces, el tenis todavía se ha regido por ese ámbito de más limpieza en la indumentaria, pero al mismo tiempo compensan con todo lo que es redes sociales. Eh, entonces, si tú ves a un jugador como Yannick Sinner, que ahorita era el número uno del mundo, él igual no tiene casi nada en su indumentaria, pero si tú entras de su cuenta de Instagram, está en Louis Vuitton, Rolex, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente son marcas que le pagarán millones de millones y cada vez que él hace un post en sus redes o salen a la cancha a jugar con el Rolex y justo antes de jugar se lo quitan, para que la gente vea que tiene un Rolex. eh, eso también saben hacer, pero hoy en día pueden llegar a millones de personas con una historia, con un post, y eso vende. Sí, me imagino que Bendy les permite también financiar una carrera, porque la carrera deportiva debe ser muy cara y difícil de mantener, entre que uno tiene que entrenar, tiene que competir y todo lo que sale de eso, como lo viviste vos en su momento, debe ser un desafío enorme al cual hay que poder acceder también, ¿no? El tenis es sumamente complejo y hay algo que a veces la gente se olvida, porque si yo soy un jugador de fútbol o de básquet o de rugby o cualquier elemento deportivo de equipo,
a mí mi equipo me da un contrato, pero me pagan todo. Entonces, si yo juego por Racing o Vélez o Boca o lo que sea y me pagan, ponte yo qué sé, $100,000 al año, pero yo tengo todo pagado. Yo tengo todos mis viajes, mi ropa, mis zapatos, mi fisio, mi comida, mis hoteles. Yo no tengo que ocuparme de nada. En cambio, en el tenis, primero que no hay contratos, porque uno juega y va ganando semana a semana lo que va ganando. O sea, si yo pierdo en cuartos de final, gano menos que si yo pierdo en la final. Si pierdo en primera ronda, por ahí no gano. Pero todo me costeo yo mismo. Yo tengo que pagarme mis pasajes, mis hoteles, mi comida, mi entrenamiento, mi entrenador. Entonces, ¿y qué pasa? Si yo me lesiono, no gano dinero. En cambio, un futbolista, por así decirlo, se lesiona y el contrato le siguen pagando. Entonces, es sumamente complejo porque hay costos muy altos y son todas las semanas. El tenis es el único deporte con el golf, si no me equivoco, que es todo el año. Solo hay 2 semanas de vacación en diciembre. En el fútbol hay temporadas, en el tenis no, juegas de enero a diciembre. Entonces, y viajas por todo el mundo. O sea, volviendo al fútbol, si tú juegas en la Liga Argentina, vas a jugar en Argentina toda la temporada. Acá juegas 2 semanas en Sudamérica, te vas a Asia, te vas a Europa, te vas a Australia, vuelves a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces son costos sumamente altos. Obviamente los cambios de horario son matadores. eh, y es súper difícil costearse eso. Entonces, eh, hoy en día cualquier ayuda extra es muy buena porque uno tiene que seguir costeándose solo. ¿Y vos crees que bueno, las redes sociales hoy en día ayuda a que más deportistas puedan estar en el deporte, en el tenis, por ejemplo, gracias a los auspicios y todos estos intercambios? 100%, porque siempre ha habido, y todavía hay la pelea de que los primeros 50 del mundo ganan muchísimo dinero, pero de ahí para abajo hay una brecha enorme. Eh, por ejemplo, un jugador que es 200 del mundo, por ahí no puede viajar con su entrenador privado todo el año. Estás hablando de un jugador 200 del mundo. O sea, si tú coges el mejor, el fútbol en Argentina, el jugador que es número 200 y ves el salario, te apuesto que es sumamente alto. Eh, entonces, que un jugador que sea el mejor 200 del mundo no pueda costearse una carrera total en el año es sumamente trágico porque hay una diferencia sumamente fuerte de los que ganan los top 50 y los de atrás. Y ahí es donde las marcas, las redes sociales ayudan muchísimo, porque así te den $5,000, $3,000, lo que sea, y tú tienes que poner una foto con una lata de atún o con un pan o lo que sea, te va a ayudar. Te va a ayudar hoy en día eh, hacer comerciales para alguna marca, hacer un reel, hacer un post. Entonces, eso sí realmente ha ayudado a muchísimos atletas profesionales y amateurs que están llegando al ámbito profesional. Vos te fuiste a Estados Unidos. Me comentabas hace un rato, a los 19 años te fuiste para allá. Te fuiste a la universidad, ¿no? Sí, ¿Cómo fue cuando comenzaste con tu rol de coach con estos alumnos que comenzaban a transitar la carrera que hiciste vos, por ejemplo? sí, yo jugué universitario y de ahí me quedé entrenador. Obviamente una época totalmente diferente. Eh, Hoy en día existe algo que se llama NIL, Name, Image and Likeness, que quiere decir nombre, imagen y qué tanto te gusta el mercado, o sea, qué tanto eres apropiado para el mercado. Entonces, esta regla pasó hace unos años y ¿qué quiere decir? Que ahora básicamente cualquier atleta universitario puede venderse a una marca y puede tener un ingreso, porque antes tú al ser un atleta becado se consideraba que tú eras un empleado de la universidad porque te estaban pagando con una beca y tú no podías tener más ingresos. Eh, Eso pasó mucho tiempo y hubo muchas peleas legales en Estados Unidos por ese tema, porque había atletas muy famosos de universidad. O sea, si tú te pones a ver en todo lo que es fútbol americano, béisbol, básquetbol, atletismo, gimnasia olímpica, natación, en universidad todo es deporte olímpico. Tú tienes que pasar por la universidad para jugar profesional en esos deportes. Entonces, cuando tú ves las Olimpiadas,
el 90% de la gente que gana en esos deportes son atletas universitarios. Yo cuando estaba en la U tuve un compañero que ganó 3 medallas de oro en natación. Entonces, ¿pero qué pasa? Ellos no podían recibir dinero. Digamos que yo era tenista en la universidad y me daban una invitación para jugar el Abierto de Buenos Aires y yo quedaba campeón y ganaba $50,000. Yo no podía recibir ni un solo dólar porque yo estaba en la universidad. Y Entonces, ese premio quién se lo quedaba a la universidad? no, no, se lo quedaba el torneo, se lo No. quedaba el torneo. Tú no podías recibir, solo podías recibir lo que podías demostrar con recibos lo que gastaste. Entonces, si yo gasté $1,000 de un pasaje, me dejaban recibir eso. Pero hoy en día hubo muchas peleas legales y hoy en día se puede, un atleta puede comercializarse y recibir dinero. Entonces, ahora se han ido al otro extremo. Entonces, para darte un ejemplo, si hay el mejor jugador de fútbol americano de Estados Unidos y lo están buscando todas las universidades, yo soy un entrenador y yo quiero que vengas, yo por ahí voy al concesionario de Toyota y le digo, ¿sabes qué? Necesito que venga este jugador, ofrécele $1,000,000 y tú en publicidad haz lo que quieras con él. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, el jugador por ahí viene, Toyota, que es externo a la universidad, yo no tengo nada que ver, le dan $1,000,000 y él tiene que salir en comerciales o le regalan un auto o sale, hace publicidad en sus redes, Snapchat, TikTok, lo que sea, con Toyota, y así se están ganando atletas las universidades. Eh, ya sea plata, ya sea producto, entonces ahorita están también en otra pelea para tratar de regular eso, porque ya se ha vuelto un tema de que nadie puede regularizar. Y si viene un millonario, dueño de, yo qué sé, de una sanduchería y quiere darle $5,000,000 a un basquetbolista para que juegue en la universidad de la ciudad, nadie puede regular y controlar eso. Entonces se ha Pero, ido al otro extremo. claro, a ver si entiendo. Son las marcas, les dice, si vos jugás en tal universidad yo te pago, o la universidad habla con la marca y hacen un acuerdo para convocar un deportista. Cualquiera de las dos. Obviamente no es legal hacerlo, pero eso es lo que está pasando. Porque un atleta de ese calibre, y te hablo de los deportes fuertes de universitarios como el fútbol americano, el básquet, te puede traer millones de millones de millones de dólares de una universidad. Porque es como que traigas un Messi a River Plate. Automáticamente te va a vender camisetas, tickets, auspiciantes. Es un ingreso mortal. Entonces, como te decía, y me estoy saliendo un poco del tenis, pero para darte un ejemplo, en el fútbol americano y el básquet, para tú jugar profesional en Estados Unidos, tú tienes que ir a la universidad, no puedes dar el salto directo, es una regla federal. Entonces, cuando tú ves los que siguen el fútbol americano o el básquet, ponte, yo qué sé, cuando tú ves hoy en día un LeBron James, lo que sea, salieron de universidad. Entonces, cuando ellos estuvieron en su universidad, la gente compra camisetas, va al estadio y trae muchísimo dinero, son industrias. Entonces, claro, para alguien pagarle $3,000,000 a un jugador que va a estar ahí 3, 4 años y con unos ingresos de cientos de millones de dólares anuales no es nada. Entonces, puede haber las dos opciones, pero normalmente, y esto aunque sea ilegal, se lo hace así. Si yo soy un entrenador y quiero que Roger Federer venga a jugar a tenis a mi universidad, yo voy a buscar gente de la ciudad y le voy a decir, mira, tengo este chico que es número uno del mundo, quiero que venga a jugar. ¿Qué le puedes ofrecer? El acercamiento obviamente vendrá directamente con ellos, pero viene desde mí, porque yo soy el que estaba buscando en que ese jugador venga a la universidad. ¿Y cómo manejan los jóvenes que están en la universidad y son deportistas este asunto de los auspicios? Porque aparte si tenés un chico de 19 años que no tiene idea de nada, le llegan auspicios, ¿cómo lo manejan? Ese tema al comienzo fue muy interesante porque, claro, la gente comenzó, auspicio, auspicio, pero no se dieron cuenta que hay repercusiones de ingresos, eso hay impuestos, etcétera. Entonces, cada universidad se dio cuenta que hubo muchos problemas con muchos chicos que no sabían cómo es lo que estaban haciendo, lo que estaban firmando, a qué se estaban comprometiendo. Entonces, ya cada universidad tiene, digamos, un departamento para controlar estos temas de publicidad con agentes y gente que le dice, ok, mira,
Si te dan $1 millón y este es el contrato, esto es lo que vas a tener que hacer, pero estos son los impuestos que vas a tener que pagar y etcétera, 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 porque al final del día, como en todo el mundo, si tienes un ingreso, tienes que declarar. Entonces se ha regularizado, pero sigue funcionando muy bien. O sea, desde chicos que yo que sé, venga Domino's Pizza y te diga, mira Andrea, yo te doy pizza gratis todo el año y yo necesito que cada vez que estés en un torneo, tú hagas un post con una caja de pizza, lo que sea. Entonces, tú por comer pizza gratis todo el año como estudiante lo vas a hacer. Y, y así ha ido manejando ese tema. Es decir, los chicos sí o sí tienen que ir a la universidad y presentar, o es una opción que pueden consultar, es obligatorio o es optativo este servicio que brindan las universidades. O sea, si es que cualquier atleta va a recibir algo, va a firmar, ellos tienen que notificar a un Ah, departamento de compliance que se llama, que es un departamento legal regulatorio que les va a decir, ok, mira, esto es lo que, estas son las, no te pueden decir que no lo hagas, pero hay repercusiones, hay ciertas cosas que tienen que entender, por ahí yo qué sé, si por ahí alguien te dice, mira, necesito que cuando juegues con una camiseta de Domino's Pizza, la universidad te va a decir, no, tú tienes que competir con el uniforme de la universidad, eso es totalmente prohibido. Entonces, ese contrato no lo puedes firmar. Entonces, obviamente, están asesorando que también caiga en las reglas de la universidad para que los chicos y las chicas no tengan problemas. ¿y cómo ves vos este uso de los reels o los vivos o no sé, como los audiovisuales que generen los chicos que están haciendo en el deporte o no, amateur o no? Em, ¿Crees que es demasiado invasivo, que toman demasiados auspicios? ¿Cómo funciona? Yo creo que es obviamente súper invasivo, pero yo creo que ya depende de cada uno qué tan invasivo quiere que deje que sea. Eh, Como te digo, yo creo que ha ayudado a muchísima gente. Justo hay una chica que juega básquet universitario y que creo que se estaba ganando $5 millones al año solo en publicidad y no quería ni graduarse para no irse a jugar profesional porque en publicidad la está rompiendo. Entonces, pero claro, es decisión de cada uno de si te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer un post cada 2 días y tú lo quieres hacer, lo vas a hacer. Eh, y de ahí yo creo que sí ha ayudado en el tema de ver un poco más la vida interna de cómo se maneja un atleta. Hoy en día ves shows de Netflix, hay el show de tenis de Match Point. eh, ya están haciendo ahorita, hay un especial de Tapia de pádel, están haciendo otro de Netflix de pádel. Entonces, y obviamente hay todos estos shows de la selección argentina, de Messi, de Ronaldo, el de Tevez. Entonces, yo sí creo que eso ha ayudado muchísimo al deporte, porque lo que nunca ha habido antes es esa visión interna de un atleta. Uno solo veía el partido y chao, tú no sabías el día a día de lo que pasa con un atleta. Entonces, eso creo que ha sido bastante lindo eh, para que la gente entienda un poco más cómo es la vida de un deportista, que no solo se trata de, ay, me levanto, voy a jugar tenis, o voy a jugar fútbol y la vida es color de estrellas. No, no es así. Sí, es cierto, es como que en el imaginario el tenista solo es tenista el día que está en ese campeonato que uno ve por televisión, después no, y en realidad es entrenamientos, esfuerzos, llegar, es como vos decías, o comer, pagar esto, pagar lo otro, que se tiene que solventar. Em, los estudiantes o la gente que vos conocés, que hace vivos o que están en Reels, perdón, en general. ¿Son guionados? ¿Son más espontáneos? ¿Cómo los ves? Muy pocos que yo sepa son guionados. Yo creo que son bastante espontáneos. Por ahí les ayudan en guiar un poco qué decir, pero eh, más que nada hay muchas chicas a nivel universitario, deportistas, que enseñan su día a día cuando viajan, cómo están en el hotel, cómo se preparan para la competencia el día, qué comen. Muchas universidades también están usando eso para reclutar jugadores, porque cuando yo me fui a la universidad, como te dije, estaba recién saliendo en internet, yo no tenía mucha idea de cómo se veía la universidad, de qué era qué. Yo no tenía manera de visualizar eso, a menos de que yo me vaya a visitar una universidad.
Hoy en día, si yo te estoy reclutando, te digo, mira, entra a la página de Instagram del equipo, entra a la página de Instagram de la universidad, ¿quieres estudiar ingeniería? Perfecto, entra a la página de ingeniería de la universidad en Instagram, entra a las páginas en Google, pon fotos, ¿sabes qué? Te voy a conectar con este jugador que juega aquí. Entonces, por ahí tú sigues a la cuenta del equipo y vas viendo cuando viajan y los chicos postean y los partidos, dónde comen. Entonces, te da una visión completa de todo lo que está pasando eh, en otro lado del mundo. Y para bien o para mal, porque como decimos a veces, los chicos viven no en el presente, sino en lo que está viviendo toda esta gente alrededor de ellos. Sí te ayuda a tomar una información mucho más educada, sabiendo un poco ya, teniendo una idea de dónde vas a ir y de qué decisión estás tomando. Y cuando vos tuviste que elegir la universidad a la que ibas a ir y te convocaban, ¿cómo funcionaba en ese momento? Por suerte, ahí tú puedes visitar 5 universidades y te pagan todo, ¿ok? Pero a ver, hay que entender que hay más de 180 universidades en División uno. Entonces tú tienes que más o menos, ¿cómo funciona? Uno por ahí tiene amigos en universidades que se han ido antes que tú y te van diciendo y vas medio que entendiendo, entonces tú escoges y vas a visitar. Y con esas visitas, si no te gustó ninguna de las 5, estás un poco jodido porque o tú te pagas las siguientes visitas o te tocas escoger de ahí. Pero por eso te decía, hoy en día tienes igual 5 visitas, pero tienes una opción de visualizar todo eso en redes. Eh, Entonces, de nuevo, te puedes meter en cualquier página de cualquier equipo en Instagram y vas a ver todo, vas a ver dónde juegan las canchas, quiénes están en el equipo, cuándo ganaron, cuándo perdieron. Y eso sí te ayuda muchísimo. Y tienes también eh, una comunicación directa, instantánea con un entrenador o con un jugador. Antes, como te había comentado, cuando a mí me decían, te voy a llamar a la casa a tal hora, para que yo esté en la casa y para que nadie use el teléfono y yo esté pendiente de la llamada. Hoy en día te mandan un WhatsApp o te llaman y puedes hablar a cualquier hora todo el día. Me imagino Entonces, ese momento. No, no atiendan una llamada, estoy esperando, ¿no? Que me sí, llamaron. correcto, nadie hable, no contesten a menos que sea para mí. Eh, entonces, sí, sí era un poco más emocionante, la verdad, pero hoy todo es muy fácil. Por suerte. Y Martín, y con vos como coach, ¿cómo es el proceso de reclutar a deportistas? ¿También te basás en las redes sociales? ¿O te basabas cuando estabas allá? Bastante, bastante, porque sí medio que te da una foto no quiero decir de quién es el chico o la chica que está reclutando, pero puedes más o menos tener una idea de, de la base de la persona, ¿no? Qué es lo que le interesa. Por ahí hay chicos, te doy un ejemplo, que todos los posts son de tenis. Por ahí hay chicos que todos los posts son saliendo de fiesta. Entonces, ahí, ¿me entiendes? Por ahí hay gente que pone fotos de su familia. eh, no te digo que uno ya cataloga a un jugador de esa manera, pero sí te ayuda a más o menos entender qué clase de jugador o jugadora estás queriendo traer. Y de ahí obviamente hay acercamientos en persona, se les puede traer una visita. Yo como entrenador podía ir y normalmente iba a visitar. Si tú eras de, yo qué sé, de Perú o de Argentina, de Brasil, yo iba a visitarte para conocer a tu familia, ver cómo entrenabas. Pero al final del día también es difícil porque es como una entrevista, una primera impresión. Todos van a poner su mejor cara y uno a veces tiene que ser un buen juez de eso, de ese acercamiento, porque puede que no sea así la situación y que en 2 meses sea otra persona totalmente, sea un jugador que sea mal genio o vago o no sea aplicado en la universidad, etcétera. Entonces, hoy en día todo es tan rápido porque te pueden contactar, digamos que te va bien en un torneo súper importante. A los 3 días vas a tener 45 mensajes de 45 entrenadores diferentes
y vas a estar como loco, vas a sentirte como el rey del tenis. Entonces vas a decir, no, que tengo ofertas y te van a decir, por ahí una universidad que no sea tan buena, que no conozca, te van a decir, te pago el 100% de la beca. Y el chico por ahí al comienzo no tiene idea de qué universidad es, dónde queda. Entonces cuando viene alguien, una universidad mejor, dice, bueno, por ahí te puedo dar el 70% de beca. Y tú vas a decir, no, pero si acá me están dando el 100. Y pero estás comparando, o sea, yo qué sé, papas con naranjas, nada, nada que ver. Pero a los chicos a veces no les interesa eso. Entonces, también se ha vuelto muy complejo porque uno tiene que moverse muy rápido y hacer ofertas muy rápidas. Antes uno podía tomarse un poco más su tiempo porque era un proceso un poco más detallado, pero esto de las redes sí se ha vuelto bastante complejo en ese tema. ¿Y hoy en día seguís, bueno, los coaches siguen viajando a los diversos países o se manejan por videollamada, aparte de lo de las redes sociales? No, no, se pasan viajando, o sea, viajan muchísimo. Porque al final del día tú quieres ver a un chico competir. Tú quieres ver a un chico competir y quieres verle al chico en el elemento de un torneo, cómo se comporta. Entonces, si yo te voy a ver a ti en un torneo, quiero ver, obviamente, si ganas, pero quiero ver qué pasa cuando pierdes. Quiero ver cómo te comportas, quiero ver cómo actúas. eh, y lo más valioso es ver a alguien competir. Entonces, lo que se hace mucho hoy en día, se viaja a torneos que son grandes. Y tú, si tú vas a un torneo grande, vas a ver muchísimos entrenadores universitarios, porque hay una regla que en un torneo los entrenadores no pueden hablar con los jugadores. Y eso es a propósito para que los jugadores no se sientan invadidos, porque si hay 60 entrenadores universitarios y tú estás ahí, te están hablando constantemente, primero te va a molestar, segundo estás en un torneo. Entonces tú puedes ir a ver y catalogar y todo, pero no puedes conversar. Entonces la idea es tú vas, por ejemplo, ahora en junio, julio, agosto es toda la gira en Europa de torneos. Entonces los entrenadores a veces se van 2 meses a Europa y van viajando por toda Europa viendo torneos. Y cuando ya les gusta a alguien, obviamente, cuando el chico no está en torneos, se hace un acercamiento y te dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas a visitar mi universidad o te voy a ir a visitar donde tú vivas, conversemos y ahí comienza ya un tema un poco más personal. Y obviamente hay rankings mundiales, rankings nacionales que uno ve, y entonces así yo no te vea, yo si yo ya sé que tienes cierto ranking, sé que vas a jugar muy bien. Entonces por ahí te recluto a ciegas. Hasta, o sea, digamos, yo que sé, veo a Andy Stewart que está número 45 del mundo en juniors, te voy a mandar un mensaje, sí o sí. Te busco en Instagram y te mando un mensaje. Antes, imagínate, si tú veías el ranking y veías a Andy Stewart 45 del mundo, ¿cómo te comunico? O sea, Guía consíguete un telefónica. teléfono. Correcto, pero tengo que conseguir una guía telefónica de Argentina y saber el nombre de tus padres Bien. para poder conseguir ese número. Y era, por ahí llamaba a la federación y decía, por favor, me puedes ayudar con el contacto de Andrea Stewart, lo que sea. Hoy en día veo, Guillermo López, me meto al Instagram, y le mando un mensaje. Entonces, vuelvo a lo que te decía, se ha vuelto súper instantáneo, súper fácil para hoy en día para un atleta tomar una decisión y tener muchas más opciones. Sí, pero es verdad la velocidad también, no es lo que decías, como que antes tal vez el atleta podía tomarse un tiempito más y hoy en día es tanta la invasión de mensajes, de pedidos, de saber qué hacer y resolverlo ya, que debe tener una inmediatez difícil de manejar a veces. Bastante, bastante. ¿Y qué pasa si, a ver, se me ocurre, si vos ves, como decís, lo miré en el ranking, está en el puesto 45 y después cuando miro sus redes sociales, como dijiste hace un ratito, está de fiesta todos los días? ¿Qué hacemos? Mira, normalmente el tenis, así sea un deporte global, es un círculo muy pequeño. Eh, es muy raro que pase que un jugador bueno no sea conocido de uno de tus jugadores o de alguien del entorno. Entonces, es fácil preguntar. A mí me pasó con varios chicos que querían venir a la universidad, jugadores muy buenos, y hablé con entrenadores, hablé con gente del medio y me dijeron, mira, no te lo lleves de este chico es bastante ocioso, es muy talentoso, pero es vago, o le gusta mucho la fiesta, le encanta salir, porque hay que acordarse que aquí no solo estamos viendo el tema deportivo, también hay un tema académico.
Claro, Entonces, buenísimo. yo necesito no solo que seas buen jugador, pero necesito que rindas en la universidad, porque si tú no rindes y no pasas en tus materias, tú no puedes jugar. Hay ciertas reglas que tú tienes que regirte. Entonces, si tú acabas un semestre y te sacaste, allá se rige por un sistema se llama GPA, que es sobre 4.0. El A es 4, la B es 3, C 2. Entonces, si tú sacas menos de 2.0 en tu promedio general, tú no puedes competir el siguiente semestre. Entonces, yo tengo que asegurarme que tú también eres apto para poder ir a la universidad y para hacer todo lo que conlleva a ser un estudiante. Entonces, ahí también es donde es un tema un poco complejo, porque muchos de los tenistas top hacen colegio a distancia. Obviamente porque viajas mucho en el tenis y es un tema sumamente pesado, el tema de entrenamiento, entrenas 2 veces al día, es físico. Entonces tú también tienes que asegurarte que académicamente tengan cierto concepto de cómo va a funcionar. ¿Importa ser solo un buen deportista? ¿O hay otras cualidades que pueden hacer que un deportista sea convocado por marcas auspiciantes? Ayuda muchísimo, obvio, muchísimo, pero como hemos visto en algunas ocasiones, sí ya hay marcas que se están alineando con atletas que tengan una visión un poco alineada con lo que ellos buscan en un atleta. Entonces, eh, obviamente, si hablamos de un atleta extremadamente bueno, como sería un Messi, un Alcaraz, sí, por ahí da lo mismo, que hagas o que no hagas, pero ya con los demás sí tiene que haber también cierto tipo de alineación por ahí, no sé, ética, moral o de ciertas cosas para... Y te digo algo, yo que viví en Estados Unidos mucho tiempo, eso pasaba mucho por el tema de la polarización que existe con los candidatos de demócratas y republicanos y Donald Trump y todo. Y ha habido mucho de esa batalla. Ah, que si tú eres republicano no vas con la línea de nuestra marca, y si tú eres de acá no. Entonces sí se ha polarizado un poco ese tema, pero yo creo que las marcas hoy en día sí tratan de buscar a alguien que represente en cierta manera la marca. Es decir, no importa que sea el mejor deportista de una universidad, sino que tenga ciertas cualidades, porque por ejemplo, no sé, debe haber siempre un número, supongamos en tenis, obviamente que es bien individual, tenés el número uno, siempre hay un uno, y ponele que estés en el décimo, 20, no tengo ni idea cómo es, pero supongámoslo. Si estás en el 20, igual te pueden convocar las marcas. 100%. Y también hay varios temas que uno tiene que entender. Por ahí soy el 20 del mundo, pero por ahí soy el número uno de mi país. Y por ahí soy el número uno de toda Latinoamérica. Eso me da un plus enorme, porque, te doy un ejemplo, si tú eres el 7 del mundo en tenis, pero no te conocen, y tú eres español, pero no te conocen en Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia, pero tú eres el 25 del mundo y eres el número uno en Brasil, y te conocen toda Latinoamérica, tu imagen va a valer muchísimo más. Porque que me pongan, yo qué sé, si yo te digo David, eh, Nikolai Davidenko, un ruso que fue 4 del mundo, que te ha puesto que nadie tiene idea de quién era. Si te pongo una foto de él con, con Quilmes, tú no vas a tener ni idea de quién era él. Pero si yo te pongo una foto eh, yo qué sé, de Francisco Cerúndolo, que ahora está como 20 algo del mundo, que es argentino, en Latinoamérica todos van a saber quién es él. Entonces sí tienes tu valor agregado dependiendo en la zona en la que tú estás. Y esto es algo que es muy importante porque hay que sacarle provecho, más que nada internamente. Si eres el mejor de tu país, obviamente con las marcas internas vas a poder sacar todo lo que tú quieras. Y entiendo lo que decís, que ahí es lo más importante, es trabajar las redes sociales, es decir, generar la suficiente comunicación para que empieces a ser más conocido y las marcas quieran contratarte porque ya te conocen, ¿no? Claro, y al final del día, obviamente, si hablas, yo qué sé, si hablas de Coca-Cola, bueno, es una marca global, pero al mismo tiempo, Coca-Cola se divide en regiones. Pero si hablas de Quilmes, la marca argentina, que por ahí está ubicada solo en una región muy pequeña,
tú quieres que alguien represente la marca de alguien conocido en la región. Entonces, y por ahí que hable el mismo idioma, porque si tú traes a Yannick Sinner, que está uno del mundo, y le pones a hablar español y no sabe, va a quedar terrible un comercial o un post. Entonces, eso también es súper importante. Yo creo que hoy en día vemos atletas, hasta ex atletas saliendo en shows como, yo que sé, MasterChef, no sé si hay en Argentina, Sí. o el Gran Hermano, etcétera, y se hacen sumamente famosos cuando ya eran famosos, pero por ahí quedaron en el olvido y ahora volvieron y se hacen nuevamente famosos y vuelven a ser digamos, una herramienta para cualquier marca. Si tuvieras que darle consejos a deportistas de cualquier categoría, dentro de lo que vos conocés, para comunicar bien en redes sociales, dentro de, digamos, para estar prolijos y ser convocados por marcas auspiciantes y poder solventar así su carrera, ¿qué les dirías? A ver, yo creo que obviamente hoy en día la gente trata de individualizarse y por ahí enseñar algo que nadie más haya hecho. Y eso es lo más difícil, porque hay tanta gente que es influencer o como quieran llamarlo, y es difícil hacer algo que nadie haya hecho. Pero al mismo tiempo creo que hay oportunidades y hay ventanas para hacer algo en cualquier ámbito deportivo en el que ellos están, porque al final del día la gente es muy curiosa y le encanta todo lo que es, por ejemplo, el reality TV, así no sea real. Pero si tú eres un atleta y enseñas algo que es real, creo que a la gente eso le gusta muchísimo. Eh, Saber comunicarse, saber hablar, eh, alinearse y por ahí tener amistades importantes en el deporte, por ahí te ayuda. O sea, uno sabe que la típica que alguien dice, sí, yo he estado en redes posteando por un año, por 2 años, por 3 años, lo que sea, y de repente les sale yo que sé, están en un torneo de fútbol y sale Messi por ahí, y viene Messi y le sale en una foto, en un reel, en una historia, le dice algo chistoso y boom, se hacen virales. Entonces también es eso de entender como cualquier negocio, que no, de la noche a la mañana no va a pasar. Por ahí sí, pero por ahí a veces toma tiempo, como en cualquier carrera, como en la misma carrera deportiva. Te toma años de años de años ser exitoso, por ahí es igual. Te va a tomar años en tener un éxito en presencia en redes, pero cuando ya lo logras, por ahí ya hay que saber cómo monetizarlo y cómo saber aprovecharlo. Y esto que vos decías de entonces aprender a hablar y etcétera. Si alguien es medio tosco porque no tiene la habilidad, la sugerencia sería que haga un coacheo o algún tipo de, sobre todo pensándolo en el objetivo que es conseguir auspiciantes y poder seguir creciendo en su imagen personal. Como en todas las cosas, si yo soy tenista, tengo un coach de tenis. Si yo estudio ingeniería, tengo profesores de ingeniería. Si yo soy doctor, o sea, lo mismo. Los actores, actrices, cantantes, todos tienen su coach. Entonces, hay mucha gente que sabe de eso y te puede preparar. Y no solo a cómo hablar, por ahí, dónde hacer un post, cómo filmarte. La gente sabe que si me filmo de un ángulo versus otro, por ahí me veo mucho mejor. Eh, a qué horario postear. Yo que tengo mi club y tengo gente que trabaja en redes, me dicen, no, no subamos el post hasta esta hora, porque ahí es donde el tráfico más alto de gente pasa por la cuenta de nuestro club. Eh, Todos esos temas son sumamente importantes porque por ahí uno tiene un post o una foto o un video que vale oro, pero no lo sabe subir, no lo sabe usar, no sabe a quién tallar, no sabe cómo producirlo. Entonces, como todas las cosas, hay gente que te puede enseñar y explicar eso. Y al final del día, uno también tiene que verlo como inversión, porque si yo gasto, yo qué sé, $5,000 en prepararme para poder ser alguien que tenga una presencia en redes y con eso me van a salir auspicios de 50,000, $100,000, lo que sea. O sea, yo lo hago sin pensar dos veces. Y en esto que decías de las individualidades, puede ser que un deportista de cualquier parte del mundo, digo, vos los conocés desde Estados Unidos, pero que o sea
vegana, por decir, o vegano, por decir alguna una cualidad, o tenga ciertas características físicas que destaquen y tal vez deportivamente no sea tan buena, es decir, no sea tan exitosa como otras. Esas personas, por esta individualidad, podrían ser también requeridas por auspiciantes, ¿no? 100%, como sabemos, eh, todo lo que es, por ejemplo, veganismo o tener indumentaria que venga de un tema reciclable o cualquier individualismo que tengas, te va a ayudar. Y no tienes que ser el mejor o peor del mundo. Si tú encuentras algún individualismo, ya sea porque eres de cierta región, ya sea porque tienes ciertos hábitos de comida o religión, o te doy un ejemplo, en Estados Unidos hay una marca que se llama Chick-fil-A, que es de sándwiches de pollo, es famosísima, de las más grandes de Estados Unidos. Ellos no abren los domingos porque son sumamente católicos, cristianos. Entonces el domingo es de iglesia. Entonces ellos se alinean con atletas y con gente que es sumamente religiosa. Entonces, y no necesariamente tiene que ser el mejor atleta o el mejor político o lo que sea. Ese es su alineamiento. Entonces, al mismo tiempo hay lo que tú dices, si por ahí yo soy vegano o si por ahí soy musulmán o cualquier cosa que te pueda dar cierta individualidad, te va a ayudar si encuentras la marca correcta. Bueno, hay un tema más que ya estamos medio sobre la hora, que habíamos atravesado muy por encima, pero en todo esto de las marcas, el deporte, etcétera, el tema de las apuestas, que vos algo me habías comentado. Brevemente, ¿qué es lo que pasa con los deportistas y las apuestas? Sí, como te había comentado, hoy en día uno puede apostar en cualquier cosa. Es más, pueden apostar en qué tan largo va a ser este webinar. Entonces, volvemos a lo que te decía, que hoy la información es instantánea. En el tema deportivo, del tenis, por ejemplo, en un ámbito profesional, pero más bajo, no los torneos que uno ve en televisión, que son los ATP, sino por ahí un Challenger, un Futuro, donde pagan muy miserablemente. Como te había comentado, para dar una idea a la gente que está escuchando, si tú ganas un Grand Slam, te puedes ganar $2 millones. Si ganas un ATP, te puedes ganar $500,000. Si ganas un Challenger, estarás ganando $10,000. Y si ganas un futuro, entre $3,000 a $2,000 por una semana entera de quedar campeón. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mucha gente se ha dado cuenta que en estos torneos bajos no ganan bien, nadie va a ver, no hay un control y han comenzado a hacer apuestas. Entonces mandan gente que está sentada en los graderíos monitoreando y pasando el punto a punto, el minuto a minuto que pasa. Y esta gente se está infiltrando con los jugadores y le dicen, ¿sabes qué? Necesito que pierdas el partido, necesito que pierdas el segundo set, necesito que en el cuarto punto del partido hagas una doble falta, cualquier cosa donde puedan apostar. Y se ven los trends porque han agarrado a muchísimos tenistas por apuestas y muchísimos entrenadores y los han suspendido de por vida. Entonces, eso se ha vuelto muy peligroso, pero también yo creo que hay culpa de la institución que no hay una división correcta del dinero. Porque si tú estás en un torneo en Lima, Perú, y antes de empezar el torneo viene alguien y te dice, Andy, si tú pierdes el partido, yo te doy $10,000. Y tú sabes que ganando el torneo vas a ganar 2,000 y ganándolo, o sea, sacándote la madre toda la semana, por ahí tú dices, ¿sabes qué? Yo vendo el partido. Con $10,000 son 5 torneos ganados. Entonces, ese se ha vuelto un tema súper peligroso. Han tratado de regular, es súper difícil de regular. Es más, justo hubo un clip anteayer de un torneo no me acuerdo dónde fue, pero había un jugador que ya iba a ganar y cada vez que iba a sacar, había un grupo de 3 personas que le estaban silbando y le gritaban y le gritaban. El árbitro no hacía nada y terminó perdiendo. Y a lo que perdió se fue al graderío y comenzó a pelear con la gente y les decía, yo sé que ustedes son apostadores, me hacen la vida imposible, me hicieron perder el partido y no hay una regulación. Entonces, a través de las redes sociales, eso se ha vuelto muy peligroso porque la apuesta es súper automática. Entonces, digamos que estoy viendo este webinar y yo digo, ok, en 3 minutos Andrea va a decir la palabra chao. Entonces, se puede apostar en cualquier cosa.
Y eso ha afectado mucho al ámbito deportivo de todos los deportes. No, pero sobre todo a los que más lo necesitan, como decía, los de Futuro o Challenger. Y ¿cómo se dan cuenta? Porque viste, muchos fueron agarrados. ¿Cómo se dan cuenta los organizadores de los torneos? Te mentiría a detalle si te digo cómo, pero yo sé que, por ejemplo, si tú ves, ok, que un chico iba ganando fácil y por ahí perdió, o por ahí te das cuenta, viendo un partido, tú por ahí te das cuenta de alguien que está perdiendo a propósito, pero si ves un tren de alguna apuesta, digamos que está jugando Patricio contra Federico, y de repente en la mitad del partido entra una apuesta de $20,000 en un torneo que cero importancia, cero relevancia, y tú ves que entró una apuesta de $20,000 de que Federico perdía el partido y Federico va y pierde el partido. Obviamente ya hay una bandera roja. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente hacen una investigación, investigan a los jugadores, por ahí revisan el partido, por ahí ven cuentas bancarias y ahí ya te darás cuenta un poco de qué podría pasar, porque eso es lo que ha pasado. O sea, no es que apuestas $50, son apuestas de miles de dólares que entran en medio de la nada en un partido sumamente random. O sea, no es que te entra en un partido de Wimbledon, te entra en un partido de un Challenger de Mar del Plata, por ejemplo, en el medio de la nada. Entonces, han tratado de regular, pero es súper difícil regular porque como tú sabrás, hay casas de apuestas en Internet en todo el mundo y miles de casas de apuestas. ¿Y cómo controlas eso? O sea, es súper difícil. Claro, pros y contras de redes sociales, así como bien manejadas, puedes conseguir buenos auspiciantes y podés seguir teniendo como una mayor proyección a que te convoquen, etcétera. También vas a recibir más contactos, más presiones, más pedidos de cosas y hay que saber manejarlo, ¿no? Muchos tenistas publican en Twitter y redes que cuando pierden un partido que por ahí no deben haber perdido, les llegan cientos de mensajes, decir, te vas a morir, ojalá te quemen a tu familia, ojalá te dé cáncer, ojalá. Y es gente que apostó, es gente que apostó que ibas a ganar y perdiste, y muchos tenistas pasan posteando eso en redes. Mira, qué lindo perder un partido y ponen cientos de mensajes que les llegaron a decir, "Oh, te quiero matar", y es gente que vive de las apuestas y que apostó por ti y perdiste. Entonces, muchos atletas también desactivan sus redes, desactivan la opción de que te manden un mensaje por ese tema, porque es sumamente incómodo. Bueno, está muy bien conocer todo, ¿no? Porque si un chico está empezando en este mundo y no tiene ni idea, está bien que sepa que eso puede pasar para saber cómo resolverlo o ver qué herramientas puede utilizar. Bueno, estamos muy sobre la hora. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas, pues ya se nos, o sea, yo me sigo haciéndote preguntas porque está súper interesante. A ver, antes de pasar a las preguntas, y en el mundo del pádel, porque ahora estás liderando el mundo del pádel en Quito, ¿cómo es? ¿Es muy diferente al tenis? A ver, sí, ¿no? Es diferente porque obviamente sí es un deporte diferente, pero acá en el Ecuador, más que nada, siendo un deporte tan joven, todo el mundo viene del tenis. Entonces, en un ámbito social y cultural es casi igual. Eh, es mucho más social que el tenis, pero a comparación del tenis, y si tú ves una entrevista de Novak Djokovic, que el mejor jugador de la historia del tenis, y está, yo qué sé, posicionado a ser el mejor en la historia en mucho tiempo, él mismo dijo que el tenis tiene un problema enorme ahorita que se está quedando contra deportes como el pádel o el pickleball, es por cómo se está moviendo en un ámbito social. El tenis se ha quedado en la época de piedra, como dicen, que todavía quieren que sea sumamente todo calladito y tenga su tradicionalidad. Y sí, funciona, pero le está costando mucho. Y por eso han sacado shows, como te decía, de Netflix y eso como para darle un poco más de valor al tenis. En cambio, el pádel, al ser un deporte más social, mucho más fácil de jugar, está creciendo a nivel mundial, como lo hemos visto, de una manera imprecedente. Entonces, se ha vuelto un tema, a tema de negocio, se ha vuelto un tema mucho más rentable. Qué visionario, Martín, ¿eh? Te felicito por eso. La verdad es que pasar de uno a otro.
A ver, tenemos acá una pregunta. A ver, ¿la evolución de las redes suplantó definitivamente a los medios tradicionales para el posicionamiento de los atletas? Ah, es una pregunta. Definitivamente creo que no, pero sí en mayor parte. O sea, eh, yo le preguntaría a cualquier persona en, en porcentaje cuánto tiempo estás en tu teléfono versus cuánto tiempo ves televisión. Y creo que ahí te vas a responder tú solo la pregunta, porque yo creo que muchos ven muy poca televisión y cuando vemos televisión es o por ahí Netflix o por ahí un show o por ahí si hay algún evento deportivo, juegan fútbol o el Mundial o la Copa América o lo que sea que quieras que ver. Pero no es como antes que por ahí estaba prendida la televisión todo el día y uno veía la novela y las noticias. Ese tipo de audiencia ya es muy poco. En cambio, nosotros estamos todos en el teléfono todo el día, querramos o no, así por ahí te mandan un mensaje en WhatsApp, lo abres y inconscientemente coges y abres Instagram, abres Twitter, abres Facebook y ahí te quedas 10 15 minutos, por ahí vuelves. Entonces, ¿dónde ves toda tu información? En las redes. Mil veces me pasa que agarro el celular para buscar algo que necesito y de repente terminé mirando un reel. Y ahí vuelvo para atrás y digo, ¿qué quería buscar? Y ahí encima ese reel después me trae otro, pues obviamente el algoritmo me conduce hacia un camino específico, así que sí, es cierto. A ver, ¿cualquier atributo diferencial en los deportistas es un elemento a utilizar para potenciar vía redes? Va, no es pregunta, pero es una afirmación, supongo. Ah, Sí. esto Eh, decíamos. ¿Ah? Vos habla. Sí, sí, creo que es de lo que hablábamos un poquito, lo que tú dijiste por ahí, ser vegano o ser de una región por ahí donde que un atleta nunca haya salido o yo qué sé, o venir de cierta situación de pobreza, por ejemplo, como Carlos Tevez, no sé si imagino que muchos argentinos vieron el documental, que me parece un espectáculo. Entonces, todo eso creo que vende. O sea, el sensacionalismo hoy en día vende muchísimo, como sabemos, y creo que cualquier historia que uno la pueda amplificar va a vender muchísimo. Entonces, sí, Bueno, Martín, gracias por este encuentro, gracias a todos por estar acá, gracias, estuvo buenísima toda la información y aparte tener la información desde adentro del deporte en todos los roles que vos cubriste y que seguís cubriendo, porque hoy en día con tu escuela de pádel, como decías, tenés otras miradas nuevas sobre casi el mismo deporte, pero en otra variedad y está buenísimo. Te agradecemos un montón que hayas estado en este encuentro, fue súper gracias a interesante ustedes. Un y gracias gusto a todos. compartir. Gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que estuvieron ahí y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas Saludos. gracias. Gracias Martín, gracias Andrea. Un gusto acompañarlos en este webinar. Gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron y les compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link de canal de YouTube Conferencias de C, donde próximamente encontrarán la grabación de este encuentro. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Martín. Un placer. Chao, Andy. Nos vemos. Chau, chau.